Por Zoom. Buenas noches a todos, compañeros, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, a la hora que la vean, porque este programa se transmite totalmente en vivo y de forma diferida lo pueden ver en nuestro canal de YouTube a la hora que ustedes quieran. Nos encontramos aquí desde el sur de California. Mi nombre es Miguel Ángel, coordinador de este grupo de historia y cultura. Se transmite todos los miércoles. Traemos temas culturales e históricos que enriquezcan y empoderen a nuestra comunidad. Voy a compartirles un poquito de nuestro proyecto para que nos puedan buscar en las redes sociales. Estamos en, en, en YouTube. Nuestra página se llama LA Toltecayol. Ahí se suben todos los videos que cada semana grabamos, como este que se va a grabar ahora. Se va a subir mañana a la plataforma. Hay muchos videos. El maestro Juan Carlos nos dio la semana pasada una charla magistral acerca de la filosofía zapoteca. Anteriormente el maestro Isaac Sánchez nos habló de la filosofía otomí. El maestro Guillermo Marín Ruiz nos ha dado muchas clases aquí magistrales, y aquí los van a encontrar todas las clases. Los invito a que se suscriban al canal, a que vean. Yo me especializo en el tema de la guerra México-Estados Unidos. Estoy dando un curso, lo van a encontrar. Este es el símbolo para entender la guerra México-Estados Unidos. Y aquí tenemos todo este banco de videos realmente enriquecedores. Son totalmente gratis, disponibles para la comunidad. Están en YouTube. Ahí están. Suscríbanse al canal, compártanlos para que más personas tengan acceso a esta educación, a esta información descolonizadora. También tenemos nuestra página de Facebook, LA Toltecayol. Ahí nos pueden encontrar. Ahí está. Los invito a que la vean. Ahí nos dejan la información para que se conecten con nosotros. Subimos toda la información acerca de los eventos, como el evento de ahora que está pasando. Y les voy a compartir también una página, la página del maestro Guillermo Marín Ruiz. Estas páginas son mías, los nombres se confunden. Él tiene su página de internet que tiene millones de vistas, Toltecayol, en la internet. Ahí está toda la información del maestro y todo el equipo y participantes que están en esta página, que se me hace a mí fabulosa, enriquecedora, porque es como una enciclopedia de la cultura anahuaca, de lo nuevo, de lo que se está escribiendo. Solo los invito a que visiten esta página. Yo también tengo el maestro Guillermo Marín, me dio una sección, los que les interesa acerca de la guerra México-Estados Unidos. Todos mis artículos que estoy escribiendo, que van a ser parte de un libro, están aquí en esta sección, La invasión de 1847. Ustedes se pueden acceder ahí más al rato. Ahí está la información de los artículos que van. Bueno, también quiero compartir parte de los eventos que se están llevando a cabo en la comunidad. No sé si se ve la página del grupo, me imagino que sí, ¿verdad? Esta es la página del miércoles de Historia y Cultura. El maestro Víctor va a dar esta conferencia magistral este viernes 19 para que lo acompañen, lo acompañemos todos a las 3 de la tarde, PM, hora de México. Ahí está la información, a ver si ahorita él nos quiere dar más información, que platicar acerca de qué se trata. Y también él está organizando este evento, este seminario, taller internacional, en el cual va a haber muchos participantes. El maestro Guillermo Marín va a estar aquí participando. Va a durar, tengo entendido, varios días. Hay una donación de $60 para todos los que estén interesados en enriquecerse más como maestros en la pedagogía de descolonizada. Tengan herramientas para enseñar mejor. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? A las 10:30 por A+. Okay. Alguien que tenga su micrófono prendido.
Gracias, compañeros. Acuérdense que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Muy bien. Y yo estoy aquí manejando los controles, director técnico, floor manager, productor. Anyway, entonces vamos a continuar con nuestra charla. Ya les dije que tenemos estos eventos para la comunidad y ahora sí vamos a entrar de lleno a presentar la charla de ahora. El maestro Guillermo Marín Ruiz nos va a regalar otra vez, como es su costumbre, esta clase en forma de tequio, la Revolución Mexicana. Yo le quiero agradecer personalmente al maestro Guillermo Marín Ruiz. Tiene aproximadamente 2 años, un poquito más, que lo empecé a conectar y por suerte, antes de la pandemia, lo trajimos aquí al sur de California. Ya va a ser exactamente 2 años, por noviembre, exactamente por estas fechas. Y desde ahí, mi mundo, mi forma de ver las cosas como estudiante de historia cambió, y se ha enfocado hacia la historia ancestral de México. Igual miles de personas, gracias al maestro Marín, nos han causado a este nuevo conocimiento. Se lo agradezco de todo corazón al maestro por ser parte de este cambio mental, educativo y hasta espiritual a lo que nos está llevando. Oye, déjame interrumpirte, pero también es lucecita el equipo, ¿eh? Ahí va, sí, y otra vez, no me acabo de descolonizar ni de quitarme de hasta el machismo de que es el maestro, cuando él lo acaba de decir. Él, desde que lo conocí, vino con su esposa, la maestra Luz, como equipo, y así han estado, y desde que nos dio la clase aquí, a mí me sorprendió porque la voz de la maestra Lucecita encaja totalmente en una charla y en un video. A mí se me hace que su voz es perfecta para un documental. Desde que la conocí, se lo dije, y es parte del equipo, y la veo que cada día más es la que le da vida al maestro. Si la maestra Lucecita, no tuviéramos al maestro Guillermo Marín. Sí, porque me da de comer. Ahí está. Mil disculpas, Lucecita. Y aquí va, mire, Luz, licenciada Luz del Carmen Rodríguez y el doctor Guillermo Marín. Luz del Carmen Rodríguez, ciudad de Oaxaca, 1968, egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez, me imagino, de Oaxaca. Licenciatura en Enseñanza de Idiomas, egresada de Bellas Artes en Danza Contemporánea, instructora de Educación Artística, dramaturga, profesora del idioma inglés, diplomada en Estrategias de la Enseñanza del idioma inglés, dirección, coreografía y montaje de danza folclórica nacional y regional, vicepresidenta de Educayol, conferencista internacional, promotora de la cultura de Toltecayol y la manda más del maestro Guillermo Marín. Y es la voz autorizada de Educayol AC. El doctor Guillermo Marín nació en Coyoacán, es capitalino, el maestro, Ciudad de México, 1952, egresado de la UNAM en maestría en desarrollo cultural en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural de la UNESCO, Venezuela, y doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Vasconcelos de Oaxaca, presidente de Educayol AC, promotor cultural de la Toltecayol, autor de 21 libros publicados, conferencista internacional, director de instituciones culturales en Oaxaca, Morelos y Guerrero, realizador de más de 380 videos en Toltecápsulas en YouTube, director del portal www.toltecayol.org, el que les comenté, ahí lo pueden visitar, ahí está toda la información, con más de 30 millones, fíjense, yo cuando lo conocí hace 2 años tenía 23 millones, ahora tiene 30 millones. Qué bien que esto siga creciendo. Generador de contenidos en Facebook, Guillermo Marín Ruiz. Twitter, aquí está toda la información, lo pueden encontrar principalmente en @tigremarín. Más de 15 años en Radio Plantón, con los viejos abuelos, columnista del periódico Imparcial de Oaxaca desde hace 38 años, instructor en Toltecayol, memoria histórica, identidad cultural ancestral. El maestro tiene más currículum, esto es corto, y ahora nos viene a dar esta conferencia magistral acerca de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana
palabras trilladas, lugares comunes. Crecimos todos los que nacimos en los 70s, 60s, hasta 80s, escuchando la revolución, la revolución, la revolución. ¿Qué significa? ¿Qué es el valor que se tiene hasta ahorita de la revolución para nosotros como mexicanos, como anahuacas, como nos queramos autonombrar? Esta es la plática que el maestro nos va a traer ahora. Entonces, maestro Guillermo Marín Ruiz, yo estoy muy agradecido con usted por regalarnos en forma de tequio esta charla a toda la comunidad. Y ya sin más, le dejo los micrófonos, maestro. Creo que hablé mucho. Gracias por estar aquí y los micrófonos y la plataforma es suya. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí. Como ya te presentaron a Lucecita y su servidor, somos Educayot. Quiero enseñarles este libro que acaba de llegar a California. La próxima semana lo tendrá en su poder nuestro representante allá, que es Miguel Ángel. Es Historia Ancestral de México, libro de educación básica para la descolonización en inglés. Ya está este libro en Estados Unidos, así que la próxima semana ya lo va a tener en su poder. Bien, pues muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Gracias a todos. Gracias a Tloquenahuaque, que nos permite estar aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar la presentación porque tenemos 2 horas de servicio que contratamos, entonces vamos a tratar de aprovecharlo, y si no, volvemos a contratar otra vez el servicio. Entonces vamos a comenzar ya con la presentación. Entonces, adelante, Lucecita. La Revolución Mexicana, el segundo gran estallido en contra de la dominación colonial. Así lo hemos diseñado porque todo el mundo habla de la Revolución Mexicana, pero más que nada fue el segundo gran estallido en contra de la colonización. Y vamos a ver otra versión. Existe una sola verdad. La verdad puede ser múltiple, diversa y hasta opuesta. Es decir, no existe una sola verdad, hay muchas verdades y tenemos que ser plurales y ser tolerantes y encontrar en cada verdad un poquito de riqueza para nuestro pensamiento. La historia oficial es la biografía autorizada del Estado para justificar su realidad. Todos los países, todos los estados, nación tienen su historia oficial y esta historia oficial está siempre manipulada, siempre está hecha para dejar al Estado en el lugar más importante y justifica todo lo que se ha hecho o lo miente o lo transforma para dar una imagen de la perfección de un Estado, y eso lo hacen todos los países del mundo. Por eso se dice que es una biografía autorizada y cada país tiene su historia. Por eso es muy importante el trabajo que está haciendo Miguel Ángel de los Santos, analizando la historia de la invasión de Estados Unidos a México, porque ustedes deben de saber que en Estados Unidos hay otra versión de esa historia, de esa agresión. Entonces, bueno, es muy importante conocer las diferentes versiones. No existió una revolución mexicana. Existieron muchas revoluciones en regiones y estados del país. Esta visión unificadora del Estado, la Revolución Mexicana, pues eso no es cierto. No existió una revolución, existieron muchas revoluciones, las más importantes. Emiliano Zapata. La que encabezó Emiliano Zapata. Francisco Villa. Y desde luego Venustiano Carranza. Pero estos son los más importantes, pero en cada región, ya ni siquiera en cada estado, en cada región, la revolución, al estallido social, se fueron como en un efecto dominó, iniciando la revolución, porque en cada región tenían sus caciques, tenían sus problemas. Entonces la revolución fue lo que dijo Miguel Hidalgo y Costilla al llamar el primer estallido social, grita: es hora de matar gachupines. Y entonces, bueno, pues esa era la necesidad que se tenía en ese momento, era hora de matar gachupines. Pues así, cuando comienza la revolución, cuando va a caer el sistema, en cada región del país
se crea una revolución especial. Y sí hubo 3 grandes movimientos, los vamos a ver, encabezados por Zapata, por Villa y por Venustiano Carranza. Y abajo de ellos también hubo otros caciques revolucionarios, pero vamos a decir que hubo muchas revoluciones, nada más que el Estado mexicano nos habla de una sola revolución, que es pues totalmente falso, ¿no? Lo que hoy es el país llamado México está construido artificialmente en los últimos 200 años sobre la base telúrica y profunda de una de las más antiguas civilizaciones del mundo con 10.000 años de antigüedad. Hoy tratada de negar y desaparecer por el Estado mexicano. Es decir, si vamos a ver la Revolución Mexicana, entre comillas, tendríamos que irnos a los orígenes de los orígenes. Y este origen nos habla de 10.000 años de una de las 6 civilizaciones más antiguas del mundo, que duró muchos milenios en formación y desarrollo. Y bueno, hemos hablado mucho de este tiempo. De la civilización de la náhuatl, que tiene 9.500 años de desarrollo humano endógeno. Que inicia allá en el año 8000 antes de Cristo, aquí en los valles de Oaxaca, que se ha descubierto lo último de semillas de teocintla en vez de ser maíz, la milpa, todo este proceso de sedentarización, pero que puede ser más antiguo. Hay regiones como son la cuenca del río Balsas en Guerrero y también en Colima, donde hay lo que yo me atrevo a decir la agricultura prearcaica o la agricultura arcaica de la náhuatl. Entonces, es muy, muy antiguo esta civilización y comienza con el 8000 antes de Cristo. Con el primer periodo, que es el periodo clásico formativo, donde predomina la influencia olmeca y abarca 7.800 años. Aproximadamente son cifras pues muy, muy, pues que no pueden ser exactas, ¿no? Pero más o menos para darle un contexto. Segundo periodo, periodo clásico del esplendor, con la cultura teotihuacana y abarca 1050 años. O sea, que si el preclásico es la formación de esta civilización que va a durar pues casi 8000 años, el periodo clásico de esplendor pues va a durar 1000 años, y si bien se habla de la cultura olmeca como la cultura madre, diríamos que la cultura del esplendor es la cultura teotihuacana. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque si nos vamos a cualquier zona arqueológica o Tolán, en su momento de esplendor veremos la influencia, por ejemplo, arquitectónica del talud y tablero teotihuacano, y vemos cerámica. Ahora hasta en Centroamérica están encontrando mucha cerámica estilo teotihuacano. Entonces quiere decir que hubo una influencia teotihuacana en todo, también hacia el norte del esplendor. Y el tercer periodo, el periodo posclásico de la decadencia, predomina la cultura mexica y abarca 671 años. No tanto que predomine, sino la historia oficial ha utilizado a la cultura mexica como su símbolo, porque la cultura mexica apenas fue de 196 años, de esos 671, en 1325 fundan Tenochtitlan y en 1521 la destruyen. Entonces, pues, pero es simbólico decir la cultura mexica como representativa del periodo posclásico. Y aquí el Estado mexicano ha utilizado mucho la cultura mexica, porque de ahí viene el nombre de su país, de ellos, de los criollos, mexica, mexicano, y de la México Tenochtitlan, que es como su historia, entre comillas, ellos dicen prehispánica, ¿no? Entonces, el Estado criollo neocolonial sienta sus raíces ancestrales, entre comillas, en México Tenochtitlan de 196 años, y desconoce los miles de años de la historia ancestral, desconoce a Anáhuac. Este es un dato interesante porque hoy el común de los mexicanos, mal llamados mexicanos, los anahuacas, pues cuando les dice uno Anáhuac, lo relacionan solamente a un cemento o a una universidad, pero no hay más en la historia ancestral nuestra de Anáhuac para el pueblo. Seguimos.
En 1492 inició la invasión y destrucción del Semanáhuac por los intereses económicos e ideológicos de los banqueros venecianos y las altas jerarquías del Vaticano. Esto lo han querido esconder, pero realmente vamos a decir, los autores intelectuales de la invasión fueron los banqueros de Venecia y el Vaticano, la jerarquía del Vaticano. Y claro, pusieron de sacaborrachos al reino de Castilla y al reino de Portugal para que se ensuciaran las manos, pero el origen de todo esto estuvo ahí. Durante 300 años, la corona española creó el virreinato de la Nueva España para explotar a los pueblos invadidos y depredar sus recursos naturales, lo cual se hizo despiadadamente, con gran sufrimiento, explotación e injusticia de los invadidos en medio de una enorme corrupción de gachupines y criollos. El primer gran estallido en contra de la dominación colonial. Este estallido no surgió de los pueblos anahuacas, este estallido surgió justamente de los criollos en contra de los gachupines. Mucho como esta imagen nos quiere pintar el Estado mexicano de un abuelito de la patria, ¿no? Y que pues, le dice a los pueblos indígenas es hora de matar gachupines porque han sido descubiertos, porque ellos quieren quitarles el poder a los gachupines. ¿Y cómo se explica esto? Este es el primer gran estallido social después de 300 años de injusticia. Pero aquí lo que quiero hacer ver es que desde 1521 esta tierra huele a injusticia, huele a gas, y entonces basta una chispa para que se haga una explosión. Y ha habido muchas explosiones en estos primeros 300 años, pero hablaremos de este primer estallido, gran estallido que inició los criollos traidores a los gachupines, encabezados por, fíjense que estaba encabezado, ahora la historia nos la pintan con Hidalgo, pero Hidalgo hoy lo llamarían un populista. Realmente los intelectuales de esa conspiración era el señor Ortiz de Querétaro y el capitán Allende. Ellos eran los jefes de ese estallido, pero a la hora que fueron descubiertos fue el cura el que tocó las campanas y el que se volvió un líder. De hecho, en alguna parte después, sobre todo de la batalla del Monte de las Cruces, en que derrotaron a los ejércitos. Vamos a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor, tengan esa atención, vean en su computadora y de repente se nos prende el micrófono, pero estamos haciendo una segunda voz, por favor. Decía yo que se supone que Allende y Aldama y todos ellos estuvieron a punto de asesinar a Hidalgo porque eran rivales. Allende y los capitanes querían un ejército y Hidalgo era un populista, llamaba a los indios, como ellos llamaban, y el mayor contingente de gente que siguió en esa primera batalla y las siguientes hasta ser derrotados, pues eran indígenas, eran anahuacas, y no había soldados como quería Allende, Aldama, todos ellos, porque pues no había ni dinero ni formación militar. Para entender este estallido, hay que entender la pirámide, el sistema de castas que es piramidal. Las causas locales de la guerra por el poder colonial entre criollos contra gachupines en 1810. Hasta arriba, en el sistema colonial, estaban los gachupines, es decir, españoles nacidos en España, que habían sido mandatados por la corona española vía siempre corrupción, que tenían enchufes, amistades y les conseguían los puestos y venían a hacer la América. Todos y cada uno de ellos llegaron con la mano atrás y otra adelante y salieron ricos huyendo y acusados de robos, ¿no? Pero ellos eran los que tenían los mejores puestos en la iglesia, en el ejército y desde luego en el gobierno, por supuesto el comercio. Entonces los
Los criollos, los españoles, los gachupines, durante 300 años eran los mandamás en el virreinato de la Nueva España. Abajo de ellos estaban los criollos. ¿Quién eran los criollos? Bueno, pues eran hijos de madre española y padre español, pero con la desgracia de haber nacido en el Anáhuac, con el virreinato. Entonces eso ya los hacía de segunda. Alguna vez escuché a un historiador decir que de hecho el sistema de castas fue creado por la propia corona para ponerlos a pelear entre ellos y que no se no se unieran en contra de la corona. Y tal cual, los criollos siempre odiaron a sus parientes, los gachupines. Después seguían los mestizos, es decir, hijos de mujeres indígenas con violación de españoles o de criollos o de mestizos también, ¿no? Entonces era el mestizo, pero vean ustedes qué interesante, Hidalgo era criollo, mestizo era Vicente Guerrero, y entonces uno puede empezar a entender cómo se dio ese estallido social. Luego venían los africanos, y aunque, porque eran personas que tenían un costo económico y tenían un nivel más alto. Entonces nos quieren poner siempre a José María Morelos y Pavón como casi güerito, pero la verdad es que se supone era mulato, ¿no? Ahí él tenía una mezcla con africano. Y finalmente los anahuacas, la gente que no tenía ningún valor, nada que los defendiera, y que pues en los primeros 100 años se supone que murieron los primeros 100 años de la colonia, de los 25 que había cuando llegaron los gachupines, 100 años después solamente había 1 millón de anahuacas. Esto es interesante, que en menos de 100 años se exterminaron a 24 millones de anahuacas con trabajos forzados, con cuchillo, con espada, con minas, pero sobre todo con enfermedades que trajeron. Entonces, este primer estallido social, fíjense qué interesante, no lo iniciaron los mestizos, ni los africanos, ni los anahuacas. Lo iniciaron los criollos, pero cada uno de ellos, mestizos, africanos y anahuacas, tenían razones justificadas para sumarse a este estallido social. Este es el primer gran estallido social. En 1824 existía una población aproximadamente, en lo que sería México, de casi 6 millones de personas. 5 millones eran anahuacas, monolingües, analfabetos, pobres, que a pesar de que vivían esclavizados, vivían bajo su cultura y sus usos y costumbres ancestrales. Fíjense qué interesante, en 1824 se crea la nación mexicana oficialmente, pero de los casi 6 millones de habitantes, 5 millones eran anahuacas, monolingües, analfabetos, que seguían viviendo en su cultura, sí explotados, pero seguían viviendo en su cultura. Entonces, fíjense qué interesante, nace un país en 1824, creado por un puñado de gachupines y de criollos, pero sin pueblo. Porque desde 1824 hasta nuestros días, los anahuacas no son tomados en cuenta. Entonces, esta es la ficción de crear un país ficticio, un país de opereta, porque nunca ha tenido pueblo este país. 250,000 eran africanos secuestrados y en calidad de esclavos. Un dato revelador es que si aquí había 250,000 africanos secuestrados, en Estados Unidos había 500,000. Y fíjense que hoy en Estados Unidos el 20% de la población es de origen africano. ¿Qué pasó en México? Bueno, lo que sucedió en México es que nosotros hicimos café con leche, porque para los indígenas mezclarse con los negros les hacía subir de rango. Acuérdense que los anahuacas estaban en el fondo, no valían nada. Entonces ya todas las castas que estaban encima de los indígenas tenían más valor social, económico, y entonces por eso se diluyeron los grupos africanos en el Anáhuac, o en lo que fue el virreinato, después México, y solamente quedaron 2 grandes núcleos de
africanos que se llamaban cimarrones, es decir, huidos. Y estos, por favor, apaguen su micrófono. Estos eran los que estaban en la costa chica de Oaxaca y Guerrero, y otros que estaban en la costa de Veracruz, justamente en un lugar que se llama Yanga, donde tiene el nombre de un insurgente africano. 120 eran gachupines. 120,000, ahí estoy mal, 120,000 gachupines, es decir, españoles nacidos en España. Entonces vean cómo se constituye este país, 5 millones de anahuacas, 250,000 africanos, 120,000 gachupines. 600,000 pertenecían a las castas, es decir, criollos, mestizos y las mezclas entre españoles, anahuacas y africanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que este país arranca finalmente siendo un país disfrazado, siendo una colonia disfrazada de país. Se siguió el sistema de castas y a tal punto que los criollos finalmente en 1828 expulsan a los españoles, porque después de 11 años de guerra entre gachupines y criollos, los gachupines firman un documento en el que renuncian a ser súbditos españoles y pasan a ser flamantes ciudadanos mexicanos. Después de 11 años de guerra, resulta que los gachupines siguen teniendo las riquezas, los negocios, las minas, las relaciones, y los criollos, pues como el chinito, solo mirando. Entonces los criollos en 1828 expulsan a los gachupines y crean la primera fuga de capitales. Y vean cómo nace México, el México de los criollos. Primero, después de 11 años de guerra, que se destruyó la economía, y después con una gran fuga de capitales y un sistema colonial de castas hipócritamente disfrazados. En 1828, los criollos expulsan a los españoles y se dividen en dos bandos en lucha por el poder hasta nuestros días. Los masones yorquinos, liberales, federalistas, republicanos pro Estados Unidos, y los masones escoceses, conservadores, centralistas, monárquicos pro Europa. Es decir, aquí pueden ver ustedes que es el PRIAN y el PAN, perdón, el PRIAN y el Morena. Es decir, el pecado de los criollos hasta nuestros días es que siempre están divididos y enfrentados. Y lograron hacer cosas tan terribles los criollos como ir a Francia o a Estados Unidos a pedir ayuda para vencer a sus enemigos. Entre los más destacados de los liberales, de los masones yorquinos, está Nicolás Bravo y Melchor Ocampo, el michoacano Melchor Ocampo. Y desde luego los masones escoceses pues tenían a Lucas Alamán como el jefe de esa corriente. Lucas Alamán, para que vean más o menos qué clase de gente era, es que cuando al segundo año de la victoria de 1821, en la noche va a escondidas con un grupo de personas a la iglesia donde está enterrados los restos de Cortés, y los cambia de lugar porque teme que la muchedumbre vaya a destruir las reliquias de ese personaje que fue Hernán Cortés. Y eso nos da una idea de quién era Lucas Alamán, además un historiador, ¿verdad? Imagínense la visión de la historia de don Lucas Alamán. Bueno, en este siglo, en el siglo XIX, tuvimos 4 grandes invasiones. Ve, mami. 1838. Tiene apagado su micro, profe. Perdón, se apagó. Regresamos entonces. Bueno, decíamos que en 1838 fue la primera invasión de los franceses con la supuesta guerra de los pasteles. En 1846 la invasión de los Estados Unidos. En 1862
nuevamente los franceses con Napoleón III y en 1917 o nuevamente nos invaden los Estados Unidos como amenaza en Veracruz. Resistencia maya hasta 1697. Nos quieren hacer pensar que ya el 13 de agosto de 1521 cayeron los indígenas y que ya inició la época colonial y con una gran paz y una gran armonía. No es cierto. Lo que quiero dejar sentado es que en estos 500 años ha habido un rosario de levantamientos, de estallidos sociales, explosiones en contra de un sistema de explotación, de depredación, de exclusión, de injusticia contra los pueblos anahuacas, ¿no? Esto es lo que da, ya lo expliqué, el primer estallido social de 1810, pero durante el siglo XIX y durante estos 500 años ha habido permanentemente estas luchas que no reconoce el Estado mexicano. Guerra Chichimeca o del Mixtón en 1531. Fíjense, en esta guerra con especialmente los hermanos Cascanes del centro del país, pueblo guerrero, estuvieron a punto de derrotar al virreinato de la Nueva España. Eso no está manejado en la historia como debe de ser, lo disimulan, pero estuvieron a punto de perder los españoles en una guerra que fue de muchos años y que finalmente apenas lograron ganar. Guerra de Castas en 1847. Bueno, pues fíjense, si la resistencia maya desde 1519 duró hasta 1697 militarmente, en 1847 se da otra vez este estallido porque, insisto, la injusticia es lo que crea este huele a gas en este país. Y justamente nos enseñó Miguel Ángel que muchos de los recursos, porque ni siquiera nos dieron los gringos dólares por el terreno que nos robaron, sino que nos lo dieron en armas para combatir a los mayas de la península. Guerra Yaqui en 1870. Estas son las guerras, vamos a decir, tomé 4, pero hay un rosario de guerras o de estallidos sociales violentísimos todos, muy cortos y de repente una brutal represión de estos pueblos. Y estas historias están calladas, son historias regionales, historias locales, que están silenciadas por la iglesia, por el Estado, por los caciques, pero este pueblo anahuaca ha estado en rebeldía estos 500 años. Por eso, entonces, estamos hablando de 2 grandes estallidos, pero hay un rosario de estallidos, quiero que quede claro. Y bueno, ahí están los insurgentes mayas de Chiapas ahorita con el ZLN. El Porfiriato de 1877 a 1911, periodo en el que se le abrieron las puertas a los capitales de Inglaterra, Francia, Alemania y España para iniciar la explotación de los recursos naturales por medio de la mano de obra esclava de los trabajadores nacionales. Fíjense qué interesante, lo que no pudieron hacer los criollos en la primera mitad del siglo XIX, porque siempre estaban peleando y eran incompetentes, y el ejemplo más claro es el propio Santana, que iba y venía de la presidencia y no había otro mejor que Santana, ¿no? Entre ellos, entre los criollos. Y va a ser justamente, fíjense qué paradójica es la historia, va a ser un zapoteco, Benito Juárez García, que con sus guerras, con sus leyes de reforma, con la Constitución de 1857, va a dar la estructura de un país que no se había logrado consolidar, y va a ser un oaxaqueño, Porfirio Díaz Mori, el que a sangre y fuego y mátenlos en caliente va a poder crear ese país tan deseado desde 1821 que nunca pudieron crear los criollos por ineptos, pero que lo hicieron 2 oaxaqueños y un veracruzano, porque tenemos que aceptarlo que
que Santana estuvo creo que 11 años, 11 veces en el poder. La modernización de México y el sentido de progreso para las élites. La política económica de los liberales era que llegaran los capitales extranjeros. El gobierno ponía la mano de obra casi en calidad de esclava y abría los recursos naturales para la extracción de la materia prima. El predominio de las inversiones extranjeras al finalizar el porfiriato es casi total en la infraestructura, ferrocarriles, petróleo, minas, etc. El comercio al mayoreo, ciertas ramas de la industria, las profesiones liberales, los ranchos madereros, los servicios públicos y la banca. Empezó a florecer una clase adinerada favorecida por la política porfirista, dueños de haciendas, fábricas, minas y comercios, una clase de mexicanos europeizados, racistas e insensibles al sufrimiento que vivían los pobres que dejaban de ser indígenas y pasaban a ser proletarios. Cuando uno analiza las políticas económicas de Porfirio Díaz y de Limantur, que estaba atrás, bueno, es exactamente igual que las políticas de Carlos Salinas y de su asesor, que no me acuerdo su nombre, de este personaje funesto, pero que son exactamente iguales, ¿no? Exactamente iguales, asombrosamente exactamente iguales. ¿Montoya? ¿Perdón? ¿Montoya? Sí, Montoya, Córdoba Montoya. Gracias. Y es asombroso porque finalmente es la expansión del capital, el capitalismo de una forma salvaje, ¿no? La doctrina Monroe y la lucha entre Estados Unidos y Europa. Durante el final del siglo XIX, los capitales y gobiernos europeos se apoderaron del país. Los ingleses con las minas y los ferrocarriles, Francia y España con las mercaderías y Alemania con el ejército y la industria. Estados Unidos no tenía el poder para pararlos, pero siempre estuvo atrás de los gobiernos liberales. Es decir, Europa hizo su agosto con Porfirio Díaz, pero Estados Unidos ya había declarado la doctrina Monroe de tiempo atrás, pero no tenía el poder militar y económico para enfrentarse a Europa. La doctrina Monroe señala que América es para los americanos, que, aunque se creó en 1823, Estados Unidos no tuvo el poder militar y económico para enfrentarse a las potencias europeas, pero a finales del siglo XIX empezó a empujar un descontento contra el presidente Porfirio Díaz. Los Estados Unidos siempre han estado tutelando la política interior y exterior de México. Durante el siglo XIX apoyaron a los liberales, a Benito Juárez, pero Porfirio Díaz, que estaba totalmente europeizado y especialmente afrancesado, mantuvo una política de distanciamiento con los vecinos del norte. Bueno, estas caricaturas de la época nos hablan justamente de esa doctrina Monroe, en la cual pues los europeos tuvieron un ya basta, un límite, y empezaban a ver en Estados Unidos pues un enemigo que no les iba a permitir sus ambiciones económicas. Esta imagen es muy reveladora, pero muy importante tenerla en cuenta. Mátenlos en caliente podría ser la frase que, la pidia que representara el gobierno de Porfirio Díaz. Y aunque hay muchas personas que dicen que en esa época hubo un estallido social, perdón, un estallido económico y que que el país creció, sí, pero es como lo que también creó Carlos Salinas, ¿no? Sí, un gran desarrollo económico, pero la corrupción, la entrega de los recursos naturales a los capitales, bueno, pues eso creó sí riqueza para unos cuantos, pero mucha injusticia más
de la que había hasta ese momento. Entonces, este Porfirio Díaz es un personaje que sigue vivo entre nosotros, porque esa política es vigente hasta nuestros días, no acaba de morir ni nacer otra nueva política. Esto es muy interesante, siempre hemos sido el patio trasero de Estados Unidos y desde el embajador Poinsett al principio del siglo XIX, que trajo, por cierto, la masonería yorquina, pues siempre ha estado atrás de todo lo que ha pasado en la historia de México, ha estado Estados Unidos como fiel de la balanza. Estados Unidos utilizó el descontento histórico como lo usó también Hidalgo y sus conspiradores criollos para derribar al régimen explotador. En ambos casos se usaron categorías de libertad, justicia, buen gobierno, pero en ambos casos solo fueron activadores del descontento de los anahuacas por la explotación e injusticia histórica desde 1521. Estados Unidos también utilizó al grupo económico y político del norte, porque entre oaxaqueños y veracruzanos, la presidencia en el siglo XIX siempre estuvo con gente del sur. La llamada Revolución Mexicana es el segundo estallido social más importante, pero no el único, en contra de los procesos de colonización en el Anáhuac. Desde 1521 hasta la fecha, los poderosos intereses económicos y políticos extranjeros y locales han mantenido un permanente estado de explosividad en todas las regiones del país, porque en cada región, en cada estado, se fueron creando relaciones injustas de explotación, despojo, exclusión, injusticia e impunidad, tanto por caciques locales como estatales y nacionales. Un dato revelador es que en estos 30 años del neoliberalismo, de los 196 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, 196 millones de hectáreas han sido entregadas a las empresas mineras extranjeras 100 millones de hectáreas, de las cuales solamente están en explotación actualmente 17 millones de hectáreas. Es decir, que más de la mitad del país ya ha sido entregado a las empresas extranjeras que, si bien apenas tienen de las 100, más de 100, solamente 17 en explotación, ellos están traficando con estos permisos de mineros, están haciendo financieramente, pidiendo recursos, sacando recursos, pero el día que estas empresas vengan por lo que es de ellos, según ellos, estamos muy cerca de un estallido social. Por ejemplo, en Oaxaca, el 96% de la tierra del estado, de todo lo que está en manos de comunidades. Es decir, no son ejidos, son terrenos comunales. Entonces, la explosividad de estas concesiones mineras en Oaxaca es una bomba de tiempo, pero Oaxaca no es el único, están así muchos estados. Francisco Indalecio Madero González fue hijo de una de las familias más ricas de Coahuila, los terratenientes fabricantes del brandy Madero. Estudió en Inglaterra, en donde se inspiró en las teorías democráticas y conoció el espiritismo, del cual fundó en México una secta. En 1907, el presidente Díaz da una entrevista al periodista Krillman en el que anuncia que el país está maduro democráticamente para una elección en la que él no participará. Bueno, aquí hay un caso muy interesante, ¿no? Si pudiéramos decir de Francisco Madero hoy, pues era un fifí, era de la clase alta del norte,
Estados Unidos, como dijimos, estaba trabajando ya a los grupos económicos del norte contra la gente del sur. Había estudiado en Inglaterra, traía ideas de modernización, de democracia, era un demócrata, muy teórico, era una persona, un idealista, podría yo decirlo, muy alejado de la real política que se daba en ese momento, y un hombre que tomaba sus decisiones en base al espiritismo. Esa es una parte de la historia que no nos quiere decir el Estado, pero en el Palacio Nacional se hacían famosas reuniones espiritistas y muchas de las decisiones equivocadas que tomó Madero vinieron de esas sesiones espiritistas, y hasta la fecha hay una corriente todavía de una secta espiritista en la Ciudad de México. Yo conocí en la Ciudad de México, bueno, conozco a la esposa del doctor Leonel Dorán Solís, que hizo su tesis de doctorado justamente de esto, de esta corriente espiritista que fundó Madero. Entonces sé de qué les estoy hablando, no estoy mintiendo. Porfirio Díaz, en 1908, en una entrevista a un periodista norteamericano, James Creelman, declaró que no buscaría la siguiente reelección, que el país era lo suficientemente maduro para asumir la democracia. Con esto se abrió la caja de Pandora por el poder en México. Este fue el banderazo que los Estados Unidos esperaban para iniciar la toma del poder, el cambio de poder, ya dejar la cuestión porfirista, afrancesada, europeizada, y voltear a ver a sus vecinos del norte. Esta entrevista fue muy famosa, muy importante, y en esa entrevista por esa entrevista se tomaron decisiones de carácter internacional que afectaron a México. Díaz se arrepintió y decidió ser candidato a la siguiente elección, y el Grupo del Norte, que representaba a Madero, le pidió a Díaz competir como su vicepresidente, y Díaz lo rechazó. Es un dato también muy importante que no registra la historia oficial, pero el Grupo del Norte, cuando Díaz decidió, primero dijo que no iba a ir a la reelección, y cuando dijo que sí, entonces el Grupo del Norte, que ya estaba quemándosele las cebollas, pues trató de negociar con Díaz de que fuera Madero como vicepresidente, y Porfirio Díaz dijo que no. Esto fue realmente ya el rompimiento. Fíjense qué interesante. Madero pide ir a la elección como vicepresidente. Cuando Porfirio Díaz le dice que no, entonces funda el partido antirreeleccionista. Esta es la verdadera historia, es lo que no se toma en cuenta. El embajador de Estados Unidos, Henry Wilson, fue el impulsador de la rebelión antiporfirista, sino además también un actor determinante en ella, con los apoyos económicos en armas e información privilegiada a los grupos de oposición. En la llamada Decena Trágica, cuando se da el golpe de Estado en contra de Madero, Wilson dirigió las acciones. Están ustedes viendo el verdadero comandante en jefe el de operaciones de la Revolución Mexicana. Realmente los demás, con todo respeto, diría don Andrés, con todo respeto, los demás estaban jugando en un tablero que este señor manejaba. ¿Por qué? Porque este señor manejaba el dinero, las armas, el parque, la información privilegiada, y fue usando la guerra hacia a favor de los Estados Unidos. O sea, el descontento lo fueron manejando a conveniencia de los intereses de Estados Unidos. Entonces, la embajada de Estados Unidos, es una fotografía de la embajada, pues era realmente el Palacio Nacional, ¿no? Ahí estaba el poder, y cuando Madero no hizo lo que Estados Unidos quería a través de Wilson, pues decidieron asesinar, darle un golpe de Estado a Madero y asesinarlo con el vicepresidente. Miren, cuando vean ustedes un conflicto internacional de ayer o de hoy,
hay que ver qué armas maneja cada bando y entonces uno entiende ahí todo. Los soldados, el ejército porfirista estaba no solamente entrenado por los prusianos, sino estaba armado por los alemanes y el arma de cargo de los soldados, de los pelones, como llamaban, los soldados federales, era el Mauser alemán. Y del lado de los revolucionarios, el arma que manejaban era el Winchester 30-30 hecho en Estados Unidos. Ahí ustedes pueden ver claramente de manera muy directa lo que fue realmente la Revolución Mexicana. Y bueno, sí hay personajes muy importantes que encarnaron ese descontento que venía desde 1521. Es decir, en este segundo gran estallido, no cabe duda que Emiliano Zapata fue el personaje que encarnó los sentimientos más cercanos a la náhuatl, tierra y libertad, ¿no? Y del otro lado, también en el norte, estaba Francisco Villa, que encarnaba un sentimiento de justicia y que verdaderamente, a pesar de todo lo que se quiere decir que Villa era un asesino, etcétera, después de que Villa dejó la parte armada, antes de que lo asesinaran, él hizo un rancho que fue un Walden 2, un lugar donde había escuelas, donde había sueldos justos, donde había comida. Villa era un hombre de gran corazón, ¿no? Y un hombre que pues sí tuvo muchos reflectores negativos y positivos, pero un hombre que impulsó un sentimiento de la gente del norte en rebeldía contra los grandes caciques que ya estaban cobrando poder económico y político en el norte. Y uno de ellos, pues indiscutiblemente, que fue Venustiano Carranza. Inicia la revolución con el Plan de San Luis Potosí. Desde Estados Unidos, Madero convoca al levantamiento en contra del gobierno. El 20 de noviembre, desde San Luis Potosí, comienza la lucha bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. A punto después de haber sido negada la participación de Madero como vicepresidente en la elección. Pascual Orozco y Francisco Villa inician la lucha en Chihuahua. Derrotan al ejército en Ciudad Guerrero, Malpaso, Casas Grandes, Chihuahua y Ciudad Juárez. Emiliano Zapata se levanta en el sur y los estallidos de simpatía se dan en todo el país. Porfirio Díaz prefiere renunciar a sumir al país en un baño de sangre. Ante el vacío de poder, los revolucionarios entran en la poliquetería y Zapata proclama el Plan de Ayala, que recoge la esencia de la lucha de siglos por los campesinos de la tierra. Ese grito de Hidalgo de es hora de matar gachupines, no lo dijo, pero todas las cosas que prometió Hidalgo, tierra y libertad, en pocas palabras, acabar los impuestos tan elevados que tenían la gente, pues es el mismo movimiento, es la misma propuesta que atrae a ese pueblo que necesita eso. Y es muy interesante analizar los reclamos de la gente en 1810 y en 1910 y verán que es exactamente el mismo. Y el estallido social es producto de ese no tomar en cuenta ese pueblo, de ese puñado de gente que ha dirigido este país o ha mal administrado, robado y saqueado este país, entregándolo siempre a capitales extranjeros para que ellos lo exploten y que ellos reciban su parte de la tajada. Madero como presidente es débil y no desarma al ejército federal y tiene a Zapata y Villa en su contra por traicionar los principios de la revolución, pero sobre todo no se deja mangonear por el embajador Wilson, ya que Estados Unidos asume la caída de Díaz como un logro de su gobierno. Madero es desechado por Estados Unidos
y ordena el golpe de Estado que es conocido como la Decena Trágica. Es tomado prisionero y asesinado con el vicepresidente Pino Suárez. El chacal de Victoriano Huerta toma la presidencia. Dos datos, miren, esa ametralladora que ven a ustedes ahí es la famosa ametralladora Mendoza, tecnología 100% mexicana. Deben ustedes saber que para esa fecha México también tenía aviones de guerra. Estos primeros aviones, y cuando uno visitaba el aeropuerto de la Ciudad de México, había una hilera de pequeños bustos de los impulsores de la aviación mexicana, y la mayoría no crean que eran pilotos, eran ingenieros. De hecho, la primera batalla aeronaval del mundo se dio en Guaymas, en México. Entonces, nosotros teníamos tecnología que va a acabar el Tratado de Bucareli, pero bueno, esa es otra historia. Y la otra cosa también que la historia oficial no quiere reconocer es que siempre dicen que el único presidente indígena de México ha sido Benito Juárez. No es cierto. Huerta era indígena también, y Huerta fue un protegido de Benito Juárez. Fíjense qué cosa tan interesante. Por eso tuvo una carrera tan meteórica e importante, porque era el privilegio, el cachorrito de Juárez. Y una de las cosas que hizo Porfirio Díaz es respetar mucho la memoria de Benito Juárez. Aunque Juárez se portó muy mal con Porfirio Díaz no fue así, mantuvo siempre la memoria de Juárez en lo alto. Por eso el hemiciclo a Juárez, por ejemplo, es obra de Porfirio Díaz, uno de los monumentos más hermosos que tenemos hacia Juárez, lo hizo Porfirio Díaz. Y entonces Porfirio Díaz mantuvo como consentido a Victoriano Huerta, y finalmente Huerta fue el chacal al servicio de Estados Unidos, que después de matar al presidente y al vicepresidente fue desechado. Estados Unidos no reconoce a Huerta y se levantan dos grupos opuestos para restablecer el gobierno. Por un lado, Zapata y Villa, que representan los ideales del pueblo y que pretenden hacer justicia social. En el otro bando estará Venustiano Carranza, los intereses económicos, especialmente del norte, y los políticos oportunistas. El bando que quería que todo cambiara para que todo siguiera igual. Hay algo que la historia oficial no maneja, pero este héroe de la patria, este héroe de la revolución, Venustiano Carranza, no era ni más ni menos que gobernador de Coahuila porfiriano. Es decir, ustedes saben que en el porfiriato, para llegar a ser gobernador de un estado, pues se necesitaba estar muy bien con el presidente, ¿verdad? Entonces, Venustiano Carranza era un lambiscón de Porfirio Díaz, estuvo a sus órdenes, y por eso lo nombraron gobernador. Claro, era un cacique de la región, y es el que se va del otro lado del bando y el que logra negociar con Estados Unidos. Carranza atendió las demandas de Estados Unidos y trató de lograr un arreglo con el bando contrario, para lo cual convocó a dos convenciones, la de México y la de Aguascalientes, para que todos se encontraran de acuerdo, pero no se logró. Fue un fracaso las convenciones, y entonces se fueron a las armas. El grupo de Carranza convoca a la creación de una nueva constitución en 1917 y es elegido el primer presidente surgido de esa constitución. Entonces, Carranza es constitucionalista, se hace presidente, negocia con Estados Unidos, y hay una versión, eso no lo puedo confirmar, pero hay una versión histórica de que para la batalla de Celaya, que va a tener, que se va a llevar a cabo entre la división del norte de Villa contra los carrancistas, en Estados Unidos le venden Parque de Salva a Villa para esa batalla, y es derrotada y destruida la división del norte. Esta, dicen, es la razón
por la cual Villa regresa al norte y va a Columbus, donde le habían vendido ese parque, y hace la única invasión a Estados Unidos que ha habido en su historia. La hizo Francisco Villa en venganza supuestamente por ese parque que se le vendió defectuoso. Los vencedores eliminan a Zapata y a Villa asesinándolos, al primero por traición en la hacienda de Chinameca, Temixco, en 1919, y el segundo en una emboscada en la ciudad de Parral, Chihuahua, en 1923. Entonces son desechados los líderes revolucionarios del pueblo, Zapata y Villa, y se quedan los catrines, se quedan los carrancistas, los negociadores y los que le dan paso al poder de Estados Unidos en México. La historia de la Revolución Mexicana y su continuidad se puede dividir en 3 etapas, de 1910 a 1920, en la que a través de la lucha armada se termina el régimen de Díaz. De 1921 a 1940, en la que se construyen los cimientos del nuevo país y en donde se crea el PRI como el instrumento que cada sexenio pretende concluir los objetivos de la revolución. Y de 1941 a 1970, en donde se consolidan los logros en una política nacionalista y de justicia social, etapa conocida como el milagro mexicano, con una economía mixta y un crecimiento sostenido. Es decir, la Revolución Mexicana llegó a un momento en el que ya no se iba a hacer por las armas, no terminaba la revolución porque no les hacía justicia en general y se levantaba en armas y era un cuento de nunca acabar. Y por eso la decisión de crear el PNR y luego el PRI es una decisión muy sabia, y México tuvo una estabilidad política en ese tiempo, en un nacionalismo revolucionario y en una economía mixta. Madero, pues, entonces es un símbolo de la democracia, pero es una democracia muy coja y es una democracia muy al servicio de los Estados Unidos, del capital, una democracia al servicio de los caciques, de los hacendados, de los ya empresarios del norte, y que pues va a fracasar por la debilidad que tiene Madero, de que no, como dijo Porfirio Díaz antes de subirse al barco Ipiranga que lo llevó a Francia, exilado, él dijo, o dicen que dijo, Madero no supo lo que hizo, soltó al tigre. Y fue exactamente el tigre el que devoró a Madero, y la muerte de Madero, fíjense lo que son las cosas, es la que abre la parte violenta de la guerra por el poder. Esta obra de Rivera, un domingo, una tarde de domingo en la Alameda, es muy importante, pero de este mural, a mí me llama mucho la atención esta parte, que fíjense que está muy poco reproducida, pero para mí Rivera aquí nos va a plantear realmente lo que es México. Y esto lo platica Rivera porque lo vivió en la Alameda. Estaba una familia de extranjeros ricos, o ¿qué es lo mismo? Extranjeros o ricos o criollos es lo mismo. Y aquí no se ve, pero es una niña güerita blanca que tiene una muñeca. Entonces las dos niñas, esta es una familia anahuaca, y las niñas pelean por la muñeca, y entonces este señor llama a la policía y vean el colonizador colonizado. Y vean la cara de resentimiento de que es igual a pero tiene el uniforme, es el Estado. Y aquí lo interesante, vean que es otro personaje más joven, pero está sacando de su cintura un puñal trapero, ¿no? Este es México, aquí queda identificado lo que es México en estos 500 años. Nosotros somos los agresores de nosotros mismos, nosotros somos los colonizadores. Este personaje bien puede ser Ixtlilxóchitl con sus 300,000 guerreros que se puso del lado de Cortés, o puede ser
toda la tropa, la leva que usaron en la revolución. Y como dice el dicho histórico, es hora de echarle más indios a la revolución. Realmente los criollos ponían las ideas y los anahuacas ponían los muertos. Esta es nuestra historia. Nada ha cambiado de las condiciones de pobreza, injusticia, explotación y exclusión que ha vivido el pueblo anahuaca desde 1521. Por el contrario, mucho ha empeorado. En los 30 años recientes del neoliberalismo dirigido por Carlos Salinas, y sus secuaces, se ha extraído 7 veces la cantidad de oro que en los 300 años de colonia hispana. De las 196 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, los neoliberales en 30 años han entregado a las mineras extranjeras 100 millones, de las cuales solo están en explotación activa 17 millones de hectáreas. La pérdida de la soberanía energética, alimentaria, de salud, económica y bancaria, entre muchas otras, en los últimos 50 años, condena al país al sometimiento de bandas criminales de cuello blanco que entregan al mejor postor la riqueza nacional. El crimen organizado y el narcotráfico arrojan un saldo promedio general de 98 personas asesinadas todos los días en el 2020, o lo que es lo mismo, 4 nuevos homicidios o feminicidios cometidos cada hora o un nuevo crimen cada 15 minutos en el país. A esta cifra se le debe sumar los desaparecidos diariamente, que son aproximadamente 14, lo que arroja un saldo diario de 112 personas criminalizadas, cifras superiores a la guerra en Irak o Afganistán. Es decir, estamos viviendo en estos tiempos neoliberales una guerra terrible, una guerra civil. Estamos en manos de lo que llaman el crimen organizado, que no son más que guardias blancas, pero ahora con esa modalidad de que no, ni siquiera les tienen que pagar, nada más les dan permiso para delinquir, tienen permiso para delinquir, toman las policías municipales, las presidencias municipales y están defendiendo los intereses de las empresas extractivas en toda la nación. Esto es realmente lo que nos está sucediendo. Y si por otra parte vemos la cantidad de gente que muere por la enfermedad de la diabetes, estamos ante cifras verdaderamente pues de carácter mundial. Tenemos los primeros lugares en esta enfermedad. Y comparado con el COVID, las muertes por diabetes son superiores. Y nadie dice nada de eso. Y es que el Estado neocolonial, neoliberal, ha entregado en estos 30 años la alimentación del pueblo y la salud a estas empresas. En realidad, nada ha cambiado para bien. Por el contrario, en los últimos 50 años, las condiciones de vida del pueblo se han deprimido más y la soberanía de la nación casi se pierde. Un análisis de Juan José Lee, economista senior de BBVA en México, indica que el ingreso de remesas en el 2020 fue histórico, contribuyendo con el 3.8% del Producto Interno Bruto Nacional. En el 2020 llegaron 40.607 millones de dólares por remesas a México. Este monto equivale a más de 875,000 millones de pesos, lo que supera el presupuesto federal de México aprobado para el 2021 de las Secretarías de Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Bienestar y Cultura en su conjunto.
La más productiva industria de los criollos es empobrecer el país y expulsarlos a Estados Unidos. Las remesas son las que han impedido una explosión social. Sin embargo, a pesar del poderío económico de los migrantes, no se manifiesta en la política y en el bienestar del país. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos hay 38 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos y de este lado hay 126. La economía que generan la gente que está en Estados Unidos es superior a la que se hace acá por los criollos mexicanos. La industria del turismo no se equipara a la cantidad de dólares que envían las remesas o nuestra gente con sus remesas, ni la del petróleo, ni la de todas las empresas y comercios. La economía que está generando nuestra gente en Estados Unidos superen mucho a este país dirigido por criollos, que es un país corrupto, inepto, vendepatria. Y hay un dato muy interesante que yo invito a que ustedes reflexionen. En Estados Unidos existen 4 millones de cubanos y los cubanos están organizados y tienen una representación política de peso en Washington. Los mexicanos son 38 millones y dentro de esos mexicanos, yo los conozco, he trabajado para ellos. Hay profesionistas jóvenes que nacieron en Estados Unidos, que han estudiado en esas universidades, que son no bilingües, trilingües, porque hablan la lengua madre de sus pueblos ancestrales, de sus padres, pero saben, no están organizados. Es el gran problema desde mi humilde punto de vista de nuestra gente en Estados Unidos. Tienen el poder económico, tienen los conocimientos, porque si los cubanos son el 4% y nosotros son 4 millones y nosotros somos 38 millones, en esos 38 millones hay gente muy valiosa, gente muy preparada, gente muy capacitada, pero la inercia del criollismo, de estar enfrentados, divididos y peleando, es lo que nos hunde. El día que la gente se organice en Estados Unidos y sea un poder no solamente en la política de los Estados Unidos, sino en que tenga una representación en la política nacional, porque va el presidente y ni siquiera tiene 10 minutos para estar con la gente que está allá. Entonces, es así como nos tratan los criollos. Así es como nos han tratado estos 500 años y no entendemos. Seguimos esperanzados en el regreso de Quetzalcóatl. Los problemas históricos de la náhuatl y los anahuacas se encuentran en la pérdida de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. El no saber quién en verdad soy, porque no soy un mexica, mexicano, hispano o latino. El no saber realmente en dónde estoy y a dónde me dirijo me hace vulnerable, frágil e inseguro. Sin un rostro propio y sin un corazón verdadero, no tengo conciencia ni responsabilidad existencial. Me hace vivir siglo tras siglo sin dignidad. Todas las luchas políticas han sido para quitar a un corrupto y que se ponga otro peor. Y todos los estallidos armados han sido para que todo cambie y todo siga igual. Lo único que puede cambiar la historia es la educación descolonizada y liberadora, la educación propia nuestra, una educación para la vida fundamentada en nuestra civilización madre, la de la náhuatl, para superar nuestro rostro y nuestro corazón. Pues bien, amigos, esta es la presentación que hemos hecho para ustedes, Lucecita y yo. Lucecita se tiene que retirar porque tiene que hacer la cena.
Así que si te quieres despedir, Lucecita. Gracias a todos, gracias y muy buenas noches. Bien, pues ahora sí te paso los micrófonos. Miguel Ángel, estamos a sus órdenes para recibir los jitomatazos conducentes. Gracias, maestro. Excelente charla que nos acaba de dar. Aquí en el chat ya empieza a levantar la mano. El que quiera hacer una pregunta, comentario, levante su mano, la manita que está ahí en el chat. O si no le encuentra, puede levantar la mano, yo lo veo. ¿Quién quiere ser la primera persona?